Nuestra lectura de las Escrituras hoy viene de dos lugares: Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 12, y Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Primero leeremos Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 12. Creyendo que ya están ahí, voy a leer. Contarás 7 semanas para ti mismo. Comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a cortar el grano con la hoz. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor, tu Dios, con una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás, tal como el Señor tu Dios te bendiga. Y te alegrarás delante del Señor, tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, y tus siervos y siervas. Y el levita que esté en tu ciudad, y el extranjero y el huérfano, y la viuda que esté en medio de ti, y en el lugar donde el Señor, tu Dios, escoja para establecer su nombre. Debes recordar que fuiste esclavo en Egipto y debes tener cuidado de observar estos estatutos. Ahora leeremos Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Muchas gracias por el conmovedor himno coral y también por las canciones de alabanza del grupo de alabanza. Por preparar nuestros corazones para el servicio de hoy. Así que, antes que nada, feliz fiesta de la cosecha. Fiesta, en hebreo, en realidad hay dos palabras que describen fiesta. Una es Moed y la otra es Adgar. Moed significa tiempo señalado. Aunque nosotros, los seres humanos, no estamos muy familiarizados con el calendario de Dios, hoy en realidad es un tiempo que Dios ha señalado para que Dios y nosotros podamos encontrarnos juntos. Fiesta especial. Hoy es una de las tres fiestas principales. Entonces, aleluya, ¿verdad? La palabra Gag en realidad significa festival, ya sabes, algo así como una gran fiesta. Así pues, como leemos en nuestro texto principal en Éxodo capítulo 23, hoy es uno de esos días. Tenemos una gran fiesta, una gran alegría. Y yo rezo. No es por nuestro poder ni por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia inmutable de nuestro Padre Dios y su inspiración, el Espíritu Santo. Estén con nosotros para que podamos verdaderamente rendir un culto con verdadera fe en el tiempo señalado y la fe en la gran fiesta como es hoy. Amén. Como aprendimos en nuestro primero o segundo servicio principal de hoy, el pastor Lee habló sobre lo que es la fiesta de la cosecha. En realidad es carne de res. 50 días desde el momento de la Pascua. Bueno, y luego el tiempo, en realidad el día, lo explicó en detalle. Así que, desde el día de la liberación de Egipto en la Pascua hasta los siguientes 50 días, vamos a visitar en realidad la escena original donde tuvo lugar la fiesta de la cosecha en la historia. Muy bien, está bien. Eso es en realidad el pacto sinaítico. La primera vez que Dios proclamó la fiesta de la cosecha fue en realidad en el monte Sinaí. Así que esto es parte del pacto de Dios con los israelitas. Pero antes de empezar, el pacto es salvo a lo que realmente tenemos que prestar atención a esta palabra. Cada pacto en la Biblia apunta a dos cosas, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La mayoría están en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es conocido como el Antiguo Pacto. Testamento significa promesa, ¿verdad? Así que todas estas promesas apuntan a dos cosas. Una,
la crucifixión del Señor Jesucristo para expiar nuestros pecados. La segunda es el reino de Dios. Muchos cristianos hoy en día entienden el Nuevo Testamento. Ellos entienden esta hermosa promesa que hace Jesús. Pero muchos de nosotros no estamos muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Pero tengo que decirte, hasta que estemos completamente seguros de cómo Jesucristo realmente vino como el Hijo prometido, o sea, que realmente vino tal como Dios lo profetizó hace miles de años, entonces nos daremos cuenta de que este hombre es Dios. Recuerden, los israelitas no pudieron reconocer a Jesucristo porque era humano. No pudieron reconocer a Jesucristo porque no entendían el Antiguo Testamento. No entendían a Moisés. Muchas veces en la Biblia, Jesús dijo, si no creen en lo que escribió Moisés, no van a poder creer en mí. Así que hoy, reconozcamos la importancia del Antiguo Testamento. Y somos muy bendecidos de ser parte de la iglesia de la cárcel de Pyongyang y de todas las iglesias del mundo, porque nuestra iglesia realmente invierte mucho tiempo en enseñar el Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Amén. Así que vayamos a unos cuantos versículos. Hacemos a Juan, capítulo 5, versículos 46 al 47. Juan, capítulo 5, versículo 46 al 47. Recitemos realmente estas palabras con fe. Bueno, listos, comencemos. Porque si creyerais a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Bien, ¿cuánto creemos en el Antiguo Testamento? No entendemos que en el Antiguo Testamento no hay manera de que podamos creer realmente en Jesucristo. Esto lo dijo el mismo Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los libros que escribió Moisés? Se llaman el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de Moisés. Primero, Génesis. En segundo lugar, Éxodo. Tercero, Levítico. En cuarto lugar, los Números. En quinto lugar, Deuteronomio. Estos 5 libros. Entonces, esto significa que todas estas partes de los 5 libros escritos por Moisés están hablando de ¿quién? Jesucristo mismo. Y vamos a ir realmente a la escena donde Moisés recibió esta palabra de Dios, ¿de acuerdo? A través de sus 8 ascensos al monte Sinaí, ¿ok? Verdad. Así que vamos a ver otro factor antes de entrar. El reverendo Evan Park escribió el 7º libro de su serie de la redención y llamó a este libro. Le pusiste a todo el libro el título de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero él no solo dijo 10 mandamientos. Él dijo, esto es un pacto para todas las generaciones, lo cual nos incluye a nosotros. Esta es una declaración muy poderosa e impactante. Él está diciendo que este pacto que ocurrió hace 3000 años, si no entiendes el Antiguo Testamento, sí, se quedó como un pacto antiguo, solo entre Dios y los israelitas. Pero si realmente entiendes este pacto en Jesucristo, entonces sabrás que este pacto todavía mantiene su eficacia ahora mismo, hoy. No solo ahora, sino hasta el final de los tiempos. Vamos a Isaías, capítulo 41, versículo 4. Bien, vamos a leer. De hecho, preparé una diapositiva para que podamos leer rápido, porque esto en realidad es algo grande, muy denso, ¿ok? Así que Isaías 41, versículo 4, Dios dice, ¿quién ha hecho y realizado esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero, y con el último, yo soy Él. Dios está diciendo que Él llamó a todas las generaciones ¿desde cuándo? Desde el principio. En la traducción al coreano, dice generaciones por miles de generaciones. Dios ha llamado. Todas las generaciones, desde los días antiguos hasta este momento, ¿verdad? Así que, porque Dios llamó a cada uno de nosotros, a cada una de las generaciones, ese mismo Dios.
Por supuesto, es el único gobernador de toda la historia de esas generaciones. Amén, verdad. Todo lo que pasa en la vida de estas generaciones está controlado ¿por quién? Por Dios mismo, porque Él es quien llamó verdad. Por lo tanto, cuando Dios ratifica el pacto del monte Sinaí, Él dice esto, este pacto no es solo para tus antepasados. Este pacto no es solo para ustedes ahora, los que están vivos escuchando este pacto. Este pacto es incluso para aquellos que aún no han nacido, que no están con nosotros ahora. ¿Ok? Revisamos esto primero. Está en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 14 al 15. Revisemos cuidadosamente este versículo. ¿Qué está diciendo Dios? Verás, el pacto sinaítico, por esta razón, es tan importante en la vida como cristianos. Bien, tiene eficacia eterna. Así que Deuteronomio 29, versículos 14 al 15, leámoslo juntos. ¿Listos? Comencemos. Ahora, no solo con ustedes hago este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí hoy con nosotros, en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Ese soy yo, ¿verdad? Yo no estoy ahí con ellos ahora mismo en el año 1446 a.C. o en el 1407 a.C., ¿verdad? Nosotros estamos aquí mismo. Dios ya nos incluyó en este versículo, ¿verdad? Así que este es el pacto eterno para todas las generaciones, como se titula el libro 7. Así que veamos cómo Moisés ratificó este pacto en nuestro nombre. Por esto, ya sabemos que Moisés prefigura a quién, a nuestro verdadero mediador, nuestro único y verdadero mediador, el único hombre perfecto, el único Dios, Jesucristo. Bien, pongámonos los lentes y veamos cómo podemos ver a Jesús a través de Moisés. De acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Está bien. Entonces, Éxodo. Lo que realmente me impresionó fueron las fechas. Simplemente decimos que esto en realidad es una historia antigua, ¿verdad? Y algo que tal vez sea como un mito o una leyenda. Algo que, bueno, sucedió, pero realmente no podemos probar si de verdad pasó. ¿De verdad puedes probar en tu corazón que realmente sucedió? Aún así, tenemos una pequeña sombra de duda en el corazón, ¿verdad? Pero mira, lo que hace Satanás es que trata de difuminar las fechas históricas reales de estos eventos que ocurrieron en la Biblia, para que tropecemos al creer verdaderamente en la palabra. Entonces llega el hombre de Dios, el reverendo Evan Park, quien a través de su rigurosa soledad en el monte Giri durante 3 años, 6 meses y 7 días. Él realmente quería descubrir, de verdad quiero creer en la palabra de Dios. Esto es realmente la palabra de Dios, ¿verdad? Y así, Dios ha dado iluminación a través del Espíritu Santo, fechas reales de cada evento que ocurrió en la Biblia. Y eso es lo que estamos recibiendo ahora mismo. Así que vamos a rastrear realmente a través de la Biblia. Hay fechas, simplemente no las habíamos visto antes, ¿ok? Entonces, primero, el Éxodo fue un evento histórico. Un montón de esclavos que habían estado bajo esclavitud por 400 años son liberados de repente en cuestión de unos 20 días. Eso ya es un milagro en sí mismo, ¿verdad? Esa fecha no surgió al azar, sino que en realidad fue señalada por Dios, según Éxodo 12, versículos 40 a 41. Al final de la promesa, 430 años. El israelita ya había salido. Cada momento, cada segundo estaba fechado. ¿Y qué día fue ese? El primer mes, el día 15. Y de hecho, ese día fue jueves. Esto se encuentra en Números 33, versículo 1. Entonces, desde el Éxodo, ¿cuántos días tomaron? Y finalmente llegan al desierto de Sinaí. Y cuando llegan al desierto del Sinaí, también se presenta la fecha. De hecho,
La Biblia dice que es el tercer mes en ese mismo día. De hecho, la expresión hebrea significa el primer día del mes, la luna nueva. Así que es el tercer mes, el primero. Sabes, no estoy diciendo enero o marzo, porque este es un calendario judío. Ahora, esto resultó ser un domingo. Y esto se encuentra en Éxodo 19, versículo 1. Entonces, desde allí, Moisés, al día siguiente, desde el tercer mes, segundo día, sube al monte Sinaí por octava vez. Incluso los judíos, de hecho, me refería a algunos de los escritos que se hicieron, como en los años 1800, por los rabinos. Y también los judíos mesiánicos, que de hecho rastrean su propia historia. No pueden determinar exactamente cuántas veces Moisés subió al monte Sinaí, porque los eventos parecen estar por todos lados, al azar. En Éxodo, en Deuteronomio, esto es antes o después. Parecen estar todos mezclados, ¿verdad? Pero todo esto ha sido aclarado completamente por el autor de su serie Redención. Así que vamos a echarle un vistazo a esto, ¿ok? Ahora, primero, primer ascenso, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo. Así es como va la cosa. Entonces, llegaron el tercer mes, primer día. Ahora, al día siguiente, tercer mes y segundo día, ¿qué día sería ese? Lunes. El lunes es cuando comenzó. Está bien. Y el siguiente día será, la próxima vez que subió fue el tercer mes, tercer día, el martes. Y luego va a saltar un día. Y yo solo salté un día y escribí 4. Y el quinto, ¿ok? Entonces miércoles se salta, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a escribirlo. Cuarto, saltar, ¿ok? Entonces esto será jueves. Gracias. Y luego el siguiente día será. Esto es fácil, ¿verdad? Si te acuerdas, empieza con esto. Está en la Biblia, ¿verdad? Y luego, la quinta vez que subió fue, nos gusta el número 7, esto es sábado, ¿ok? Y luego, ahora, 6, 7, 8. Él tiene 3 viajes de 40 días al monte Sinaí, ¿ok? Son 40 días. Así que este es desde el octavo, que sería domingo, hasta el cuarto mes, día 17, que es jueves. 30 días, ¿ok? Y luego, esto es 40. Y luego baja del monte Sinaí. Vuelve a subir al día siguiente. ¿Cuántos años tiene? 80, ¿ok? ¿Sabes qué tan alto es el monte Sinaí? 2.291 metros, ¿ok? Cuando fuimos a Kenia, fuimos a una meseta llamada Kinangop. De hecho, estaba tan alta como la montaña Baekdu, que es nuestra montaña en Corea del Norte. Estaba a unos 2.700 metros de altura. Y cuando solo me agachaba y me levantaba para alcanzar algo, ya estaba sin aliento. Estaba bastante difícil. Y aquí, un hombre de Dios sube y baja, una locura. Puedes ver que el poder y la fuerza de Dios estaban con él. ¿Verdad? Puedes ver cuánto tiene que sufrir un hombre por toda la nación de Dios. Puedes ver lo difícil que es, ¿verdad?, hacer una promesa con Dios. Nosotros solo la recibimos tan cómodamente, ¿verdad? Pero requirió mucho sacrificio de alguien. ¿A quién está prefigurando? A Jesucristo. Bueno, entonces vamos a revisar la fecha otra vez. Ahora esto es desde el día 8. Entonces esto sería viernes. Perdón, me quedé sin espacio en el pizarrón. Y luego, desde el 28 de febrero, esto es martes. Bueno, entonces son 30 días. Quizás te preguntes, espera un momento,
Esto es del número 8, número 7. Son 40 días. Pero esto es de 8 a 8. ¿Qué está pasando? Yo hice esta pregunta. Pensé, oh, esto está mal, ¿verdad? En realidad, tienes que considerar que hay 29 días en cierto mes y 30 días en otro mes. Bueno, entonces el primer mes, el tercero. Todos los meses impares tienen 30 días. Los meses pares tienen 29 días. Ahí es donde ves la diferencia. No te me duermas todavía con eso, ¿ok? Ni siquiera hemos empezado, ¿ok? Y el octavo día, en realidad, aquí nos saltamos un día. Algo pasó. Bueno, así que el miércoles. Entonces, y luego a partir del día 30, que será jueves. Ah, séptimo mes, décimo día, que será lunes. Empieza el lunes y termina el lunes. Así que son 40 días. Entonces, ¿cuántos días en tiempo matemático tardó Moisés en total en ratificar el pacto con los israelitas? Fácil. 40 días más 40 días más 40 días, ¿verdad? Así que tenemos 120 días. Y día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y falta el séptimo día. Así que en total son 127 días. Bueno, vamos a desglosar lo que está pasando. ¿Ok? Entonces vamos al primer día. Finalmente llegaron al monte Sinaí, al desierto de Sinaí. Aquí está la montaña. Al pie de la montaña aquí, esto es otra vez 2.291 metros. Muy bien, entonces Moisés sube el primer día, en el tercer mes y el segundo día. Aquí Dios propone: oye, hagamos un pacto. ¿Qué somos? Verdad. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, dice: hagamos un pacto. ¿Y quién está haciendo el pacto con Dios? Los israelitas. ¿Sabes que hay una expresión que Dios repite? Recuerda, ustedes eran esclavos en Egipto, ¿verdad? Dios está tratando de enfatizar quiénes éramos antes de este día de hacer el pacto con Dios, ¿verdad? ¿Quiénes éramos? Esclavos en Egipto, ¿verdad? Así que cuando Dios propone hacer un pacto, Él dice: por favor, no piensen que es por su justicia. Estoy haciendo un pacto con ustedes. Israel en realidad es el pueblo más pequeño de todo el mundo. No tienen justicia delante de ustedes. Solo son unos esclavos, ¿verdad? Pero estoy haciendo un pacto con ustedes por mi promesa con quién? Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Eso es lo que él está diciendo. Entonces aquí Dios dice: yo los haré, el pacto es esto, yo los haré, mi posesión. Esto es segulá en hebreo. Aunque solo somos esclavos, no hay justicia en nosotros. Dios dice: voy a hacerlo segulá. Segula significa joya de la corona. No es un tesoro cualquiera, sino una joya de la corona, es decir, lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y luego también dice: vas a convertirte en mi reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. La palabra reino en realidad proviene de la palabra melecha. La palabra melech significa rey. Así que lo que esto significa es que los israelitas se convertirán en sacerdotes. Sacerdote significa que una persona que está entre Dios y el hombre, ¿verdad? Eso significa que, como individuo o como nación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los sacerdotes? ¿Pueden salir al mundo y vivir? No, ¿verdad?
Lo único que hacen los sacerdotes durante toda su vida es servir a Dios y también servir al pueblo. Eso significa que toda la nación es Israel. Su trabajo era ayudar a todas las naciones a acercarse a Dios. Ese era su papel como nación. ¿Pero qué hacen los israelitas? Porque soy elegido por Dios. Los samaritanos deben ser quemados en el fuego por todos sus pecados, ¿verdad? No entendieron lo que significa ser un reino de sacerdotes. Entonces, en 1 Pedro 2, versículo 9, ¿qué dice Dios? Hoy, en Cristo Jesús, todos nosotros somos los sacerdotes. ¿Pero qué tipo de sacerdote? No olvides, somos reino. Reino significa monarquía. Aquellos que verdaderamente sirven como sacerdotes de Dios se convertirán en reyes. Tendrán este dominio y soberanía para gobernar el mundo entero. Esa fue una promesa que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Lo sorprendente es que el fundador de Corea, hace mucho tiempo, en coreano, su nombre es Dangun Gwantheom, ¿de acuerdo? Déjame escribirlo. Dan. La palabra en realidad significa sacerdote. Coreano es el rey. Significa rey. Así que ya los fundadores de esta nación, en realidad, éramos una de las pocas naciones que adoraban al cielo. El fundador, su nombre también era rey sacerdote, ¿verdad? Entonces, como coreanos somos herencia, somos parte del rey, del sacerdote, del pueblo, ¿verdad? Y espiritualmente también somos rey, sacerdote, pueblo, ¿no? ¿Qué tan asombroso es esto? ¿Soy el único que está sorprendido? Amén. Entonces pensamos, imagínense, Moisés subió ese día y luego bajó. Subió y volvió a bajar el mismo día. Y ves que, oh, déjame darte el verso. Esto en realidad no es así. Déjame. No tenemos suficiente tiempo, así que vamos a hacerlo así. Éxodo capítulo 19. Todo esto es Éxodo capítulo 19. Bueno, el detalle. Entonces él baja de nuevo. Él dice, oigan, Dios me dijo en la cima de la montaña que nos va a hacer segula, nos va a hacer Mequela, nos va a hacer un reino en el sacerdocio. Wow, ¿lo quieren? ¿Qué creen que dice la gente? ¿Quién va a decir que no, verdad? Todos dicen, sí, sí, amén, amén. Haremos tal como el Señor dijo. Entonces, ¿qué hace Moisés? Al día siguiente, recuerden, ¿quién es Moisés? Él es un mediador. No había teléfono en ese tiempo, ¿ok? No había cacao. Entonces, ¿qué hace él? Recibe esta respuesta del pueblo y vuelve a subir todo el camino al monte Sinaí otra vez al día siguiente. Dios, 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 esto es lo que dijo la gente. Dijeron, sí, sí, sí. Eso realmente pasó. Sabes, yo no conocía la importancia de un mediador en nuestras vidas. Yo pensaba, era tan arrogante como para pensar que podía ir directamente a Dios. Pero ese no es el caso. Podemos hablar con Dios y llamarlo nuestro Padre. ¿Por quién? Tenemos a este mediador, Jesucristo. ¿Está bien? Solo hay un mediador. Primera de Timoteo 2, versículo 5. El único, perfecto hombre, perfecto Dios, que es Jesucristo. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por Él, no tenemos que subir al monte Sinaí 8 veces. ¿Sabes? No tienes que subir al Jibi para entender esta Biblia, ¿verdad? Escuché este ejemplo gracioso que siempre da el pastor Philip. Él siempre explica cómo el reverendo Evan Park leyó la Biblia 1800 veces, ¿verdad? Y nosotros estamos como, wow. Y hay un tipo listo que vino y dijo, oh, estoy tan feliz. Hoy estoy tan bendecido. Y yo estaba como, ¿por qué? Yo no leí la Biblia tantas veces, porque estudié la historia redentora. Es como haber leído la Biblia 1800 veces, aprendiendo de alguien que la leyó esa cantidad, ¿verdad? Y decimos, es muy cierto.
¿Cómo es que nunca te dimos las gracias por eso así, verdad? Así que siéntete orgulloso. Sé agradecido por esta palabra preciosa que hemos recibido, ¿verdad? Así que aquí. Ahora vamos a ver qué crees que respondió Dios. Oh, Dios. La gente dijo, está bien, así que hagámoslo. Entonces Dios dice, espera, espera. Debes, conságrate, conságrate por 3 días. Haré un pacto contigo. Yo mismo bajaré a la montaña porque voy a bajar físicamente a la montaña. Asegúrate de que todos estén consagrados durante 3 días. Al tercer día, estaré contigo en el monte Sinaí. Eso es lo que dice Dios, ¿ok? Así que eso está en, de hecho, todavía es Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 13, ¿ok? Sí, del 8 al 13. Y aquí, algo que quiero que notes es que en el capítulo 19, Dios baja, ¿verdad? Y se le aparece a Moisés, ¿cierto? Pero entonces se le aparece en una nube espesa. Si te fijas, Dios nunca se revela completamente en ningún momento. La gente de hecho sí escucha su voz. ¿Por qué crees que Dios no se muestra a Moisés ni al resto del pueblo? Él bajó hasta acá para, ya sabes, hacer esto, hacer un pacto. ¿No crees que si Dios se nos mostrara, sería aún más claro para nosotros creer en Él? No hay duda de eso, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Él dice, estoy dejando que tu gente escuche que te estoy hablando para que el pueblo crea en ti. Mira, la gente le dio la espalda a Moisés porque no podían confiar en él. De la misma manera, el pueblo de Israel no creyó en Jesús porque solo era un ser humano, ¿verdad? Jesús seguía diciendo que, oh, ya sabes, Dios, yo solo testifico lo que mi Padre me dice. Lo mismo, ¿por qué crees que Dios eligió este camino? La única razón por la que Dios no nos habla directamente y no se muestra ante nosotros su break time igual a 0.5 s barra diagonal es simplemente para que solo su palabra sea exaltada. La gente va a creer en Dios no por ver, sino por escuchar la palabra de Dios y creer en la palabra. Porque Dios es la palabra desde el principio. Como dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿verdad? Así que si hoy clamas, orando, oh, déjame ver a Dios y te creeré. Entonces tal vez tengas que cambiar un poco tu manera de pensar y cambiar tu oración, ¿verdad? Solo enséñame cómo creer en ti. Entonces Él se asegurará de que su voz se escuche en tu mente, en tu corazón, para que nunca, nunca vuelvas a dudar. Así que eso es lo que significa la nube espesa. Entonces aquí, Moisés sube hasta los 2291 metros. La gente dijo, está bien. Y luego Dios dijo, está bien, baja de nuevo. Diles que estén limpios, que laven su ropa, ¿de acuerdo? Así que Moisés baja todo el camino el mismo día. Les dice a las personas, está bien, esto es lo que dijo Dios. Por favor, laven su ropa. Asegúrense de bañarse. Él dijo, no se acerquen a una mujer, bla, 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 por 3 días. Así que la gente dijo, sí, Señor. Por eso tenemos un día extra afuera, ¿ok? Y luego, después, en el tercer día, ¿verdad? Finalmente, Dios está bajando. Y entonces Moisés sube. Entonces lo que pasó es, ¿ok? Déjame dibujarlo así. Es jueves. Entonces aquí, el monte Sinaí y Dios vino. ¿Ok? Para que lo recuerdes. Y entonces Moisés está como, ok, este es el día, el tercer día. Vamos a ir y subir, ¿verdad? Y entonces aquí Dios dice, oye, ¿les dijiste al pueblo que no pueden acercarse a la montaña? Y nosotros estamos como, ¿qué? Sí, sí, voy a bajar, ¿verdad? Cualquiera que me vea estando en pecado, yo me abriré paso a través de ellos. Dios dice, asegúrate de que estén consagrados.
Adviérteles que no pueden acercarse a esta montaña sagrada. Así que con toda esta gran anticipación, él sube, pero luego baja de nuevo. Pero en realidad, antes de bajar, Moisés, con su mente humana, dijo, bueno, Dios, pero ya les dije muy claro que si ves a Dios en un estado como este, entonces morirás. Así que asegúrate de no acercarte a esto. Se los dije, estoy seguro de que lo saben. Y Dios se enojó mucho. Él dice, no, vuelve a bajar. Adviérteles. No pueden acercarse a la montaña. Suena muy duro, ¿verdad? ¿Pero qué está tratando de hacer Dios? Ya sabemos que este día, este tercer mes, sexto día, viernes, fue un día extravagante. Es un gran día. Dios está haciendo su pacto con los israelitas, ¿verdad? Así que hasta que llegue este día, Él no quiere que nadie muera. Dios está tratando de preservar cada alma posible. Quizás te vuelves ignorante, porque piensas que tienes confianza. Estoy limpio. Ya lavé mi ropa, así que puedo acercarme más a Dios. Dios no quiere perder ni una sola alma, por eso hace una advertencia severa, ¿ok? Y esto se encuentra en el capítulo 19, versículo 6. Hasta el 19. Bueno, entonces la gente, durante estos 3 días, está completamente consagrada. Saben que no pueden acercarse a la montaña de Dios, ¿verdad? Y luego, finalmente, en este día, Dios desciende sobre el monte Sinaí. Hay un relámpago, un trueno, ya sabes, simplemente hay fuego en la montaña. La gente estaba muy asustada solo mirando la montaña, ¿verdad? Y Dios habló. Este es Éxodo capítulo 20. En Va, finalmente, los 10 mandamientos. Bien, y desde el capítulo 20 y 21 y 22, creo, hasta el 23. Dios da los 10 mandamientos aquí y en estos versículos, Él da todas las leyes específicas, ok, así como todos los patrones del tabernáculo y todas esas cosas, ok, y así. Aquí, cuando Dios descendió por primera vez en la historia del mundo, Dios habló con su propia voz al pueblo. Entonces, de nuevo, la gente no vio a Dios, sino que solo escucharon su voz. Y la gente, nadie tuvo que decirles que tuvieran miedo o reverencia. Con solo escuchar la voz de Dios, sentían que ya se iban a morir. Esto muestra cómo un hombre con pecado no puede acercarse. Naturalmente, sabemos que vamos a morir. Esto es una gran reverencia, ¿verdad? Y entonces la gente dice, oh, ya sabes, por favor que Dios no nos hable directamente. Si no, nos vamos a morir. ¿Puede Moisés ir a hablar con Dios, recibir la palabra de Dios y traérnosla? Así que aquí Moisés se convierte en un verdadero mediador para todo el pueblo. Ahora, regresando a la fecha, ¿verdad? Este es el tercer mes, sexto día, ¿verdad? Esto es exactamente el día 50 desde el día de su liberación de Egipto, ¿verdad? Salieron el primer mes, día 15, ¿verdad? Así que este es el sexto día. Así que es exactamente el día 50. ¿Y qué pasa en el día 50? Como aprendimos durante nuestro servicio principal de hoy, este fue el verdadero Pentecostés. El Señor Jesucristo, todo lo que hizo, nunca lo hizo por iniciativa propia. Él hizo todo de acuerdo con la promesa de Dios. Así como Dios profetizó a través de Éxodo capítulo 12, cuando el Cordero fue sacrificado, eso simbolizaba la Pascua, Jesucristo, verdad. Y exactamente 50 días después de eso, después de la resurrección de Jesucristo, vino el verdadero Pentecostés. El Espíritu Santo realmente descendió sobre los discípulos. ¿Ves? Así que las fechas y los tiempos en los que Dios está obrando son precisamente como Él lo planeó.
exactamente como Dios lo prometió. Esto es lo que prueban las fechas. Así que vamos a ver algunos versículos para comprobar esto. Vamos a Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6. Veamos qué tipo de promesas hizo Dios con los israelitas. Ok, capítulo 19, versículos 5 al 6. Listos, empecemos. Ahora bien, si en verdad obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi posesión especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este es el pacto que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Si obedeces mi voz. Ahora vamos al siguiente versículo. Entonces, cuando Dios habló los 10 mandamientos, fue exactamente el día 50, ¿verdad? Lo que se dice es que en ese mismo día fue cuando el Espíritu Santo prometido descendió sobre las personas que estaban reunidas en el aposento alto de Marcos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un viento fuerte y violento. ¿Ves? Exactamente igual que como fue en el monte Sinaí, ¿verdad? La voz atronadora de Dios, ¿cierto? Esto. Este sonido aterrador y espantoso de la voz de Dios fue pronunciado en ese día. De la misma manera, ¿qué fue lo que vino? El ruido, como un viento violento y fuerte, y llenó toda la casa donde estaban. Sí, sentados en ese lugar. Y leamos esto juntos. Listos, comencemos. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué es este Pentecostés? Es un día para recibir este ruido como viento, ¿verdad? Del cielo. Este también es un día, este ruido como viento del cielo, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Pero así como lo que escucharon, después de oír esto, pudieron hablar, ¿verdad? De la misma manera, cuando los israelitas experimentaron el Pentecostés, ¿qué recibieron? Los 10 mandamientos. Por eso el reverendo Evan Park explicó el séptimo libro. En realidad, toda la Biblia gira en torno a los 10 mandamientos. Toda la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los 10 mandamientos son el núcleo en el Espíritu Santo. Pero como cristianos ahora mismo, porque somos tan ignorantes en el conocimiento de la Biblia, cuando decimos 10 mandamientos, es como una soga que nos está ahorcando. ¿Verdad? Porque si lo cometes, mueres. Si lo violas, mueres. Solo le tenemos miedo a los 10 mandamientos. No conocemos la esencia de los 10 mandamientos. Pero eso es precisamente lo que explicó la reverenda Emma Park en el séptimo libro, a través de la palabra, 10 palabras. Esto es el Espíritu Santo. Esta es la Biblia. Esta es la esencia de la Biblia. Así que cuando recibimos el Espíritu Santo, no se puede hacer sin la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo debe venir con la palabra de Dios. Esto es lo que Dios les dio. Entonces, ¿qué pasa al día siguiente? Ahora que Dios pronunció su palabra para que la gente pudiera escuchar, y ahora que Moisés intercedió y entregó la palabra de Dios al pueblo, la gente sigue exactamente igual. Ellos son esclavos, ¿verdad? Pero todo cambió. Por los 10 mandamientos, por la palabra de Dios, todo cambió. ¿Y qué pasa el día siguiente? Tendrán una ratificación del pacto. Ah, se me olvidaba una cosa. Esa noche Moisés baja de nuevo, ¿verdad? Porque todos los días sube y baja, sube y baja. Esa noche bajó y transmitió todas las palabras al pueblo. ¿Y adivinen qué hizo? Escribió un libro. Vamos a leer este.
Antes de hacerlo, se me olvidó el versículo. Podemos ir a Romanos capítulo 8, versículo 15, lo que realmente es el Espíritu Santo. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los israelitas los reciben. Leamos esto juntos. ¿Listos? Empecemos, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, ¿verdad? Eran esclavos antes. Pero ahora habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gracias a los 10 mandamientos que llegaron hasta ellos, ahora pueden llamar a Dios su Padre. Ya no son esclavos. Y la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y este es el primer fruto del Espíritu. Bueno, Romanos 8, versículo 23. ¿Listos? Comiencen. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, esperando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así que, hermanos y hermanas, hoy es una fiesta de la cosecha. Aprendimos que en realidad son 50 días, ¿verdad? 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Así que, exactamente 50 días después de este día de salida de Egipto, los israelitas recibieron los 10 mandamientos. Este día, el tercer mes, sexto día, este viernes, fue una verdadera fiesta de la cosecha. Ese es el día en que recibimos los 10 mandamientos. Ese es un día en que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? El primer fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta fiesta de la cosecha? Ya lo veremos a partir de ahora. Así que, en realidad, los israelitas van y tienen esta ceremonia del pacto. Ahora, durante esta ceremonia del pacto, lo que sucede es que Moisés va a leer el libro que escribió durante toda la noche, y él va a leer esta palabra al pueblo, y el pueblo dirá, oh, esta es la palabra de Dios. Y ellos dijeron, amén a eso. Ellos la cumplirán. Y luego él tomará la sangre y rociará la sangre sobre el altar, los sacrificios y sobre el pueblo, y también sobre el libro del pacto. Así que esto realmente se hizo con sangre, significando que cualquiera que rompa el pacto le costará la vida. Está bien. Este es un pacto de sangre. Pero vamos a ver este versículo. Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 4. Está bien. Éxodo, capítulo 24, versículos 3 al 4. Está bien. Mira, se lee desde el versículo 4. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Antes, solo las leía. Así que esto es muy importante porque muestra la autoridad divina de las Escrituras. Lo que Moisés escribió aquí en este día es nuestro Pentateuco en la Biblia, ¿verdad? Cada palabra en la Biblia fue escrita precisamente de esta manera. Moisés recibió la palabra directamente de Dios y le escribió. Como está escrito en 2 Pedro 1, versículos 20 a 21, por eso la Biblia es perfecta por sí sola. Dios dice que la Biblia en sí es una profecía. ¿Ok? Vamos a leer este versículo importante. Segunda de Pedro 1, versículos 20 a 21. ¿Listos? Empecemos. Pero sepan esto, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Interpretación. ¿Por qué? Porque ninguna profecía fue hecha jamás por voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios, tal como Moisés testifica, ¿verdad? Y por eso, Dios dice, busquen y revisen en la Escritura, vean si falta algo. Es mi libro perfecto. Está en Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Esto prueba la naturaleza divina de la Biblia. Esto se llama revelación específica de Dios y la tendrás contigo, ¿verdad?
Ok, vamos a leer. ¿Listos? Empecemos. Busquen en el libro del Señor y lean. Ninguno de estos faltará. Ninguno carecerá de su pareja, porque su boca lo ha ordenado y su espíritu los ha reunido, ¿verdad? Eso es exactamente el nacimiento de la primera Biblia, aquí mismo. Moisés escribió, ¿verdad? Así que esto es salvo. Cada palabra aquí es lo que Dios mismo habló. Así que, ¿y a ti? Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a saltarnos esta parte. Y luego, después de esto, tendrán una comida de pacto con Dios. Así que finalmente pueden subir a la montaña. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Estos líderes subieron a la montaña. Recuerden, ese día Dios dijo algo como, por favor no vengan, ¿verdad? Ahora, de repente, después de que la palabra descendió sobre ellos, todo cambió. Ahora sí pueden subir a la montaña. No solo eso, pueden ver a Dios. No solo eso, pueden comer y beber con Dios. Y Dios los llamó nobles. Antes eran esclavos, ¿verdad? Pero ahora son nobles. Así que por favor crean como aquellos que han recibido la palabra de Jesucristo. Todos hemos sido transformados en personas nobles, ¿verdad? Que pueden tener comunión con Dios, que pueden comer, cenar y hacer todo para la gloria de Dios. Ya nos han hecho esto. Amén. Bueno, entonces ahora, después de esto, la pregunta es, ¿creemos que esto terminará, verdad? Esto se acabó. Hicieron un pacto, ¿verdad? Pero esto no ha terminado. Sabemos que hay 40 días, 40 días, 40 días esperando aquí. Entonces creo que como nos hemos quedado sin tiempo, voy a detenerme aquí. Vamos a aprender sobre los próximos 40 días. ¿Por qué estos 40 días serán necesarios? ¿Por qué Dios no simplemente termina aquí? Se les llama nobles. Ahora pueden hacerlo, ¿verdad? Ahora son un pueblo en pacto. Pero aquí Dios le dice a Moisés, leamos una diapositiva más antes de terminar. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Miren, el reverendo Evan Park presentó esto de manera sistemática por primera vez en la historia del mundo. Para nosotros, revisar todo esto en solo 30 o 40 minutos, creo que es imposible. Así que nos detendremos aquí, pero leamos un versículo más. Éxodo 24, versículo 12. Así que este es el capítulo. Poeme, cierto. Vamos a ver, son las 20 y son las 21. Y aquí en el 24, Dios dice, leamos. ¿Listo? Comenzar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, sube a mi monte y quédate allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para allí. ¿Por qué es esto necesario? Mira, Dios dice que quedarse aquí significa que Moisés ya no va a bajar el mismo día. ¿Verdad? ¿Por qué son necesarias 2 tablas de piedra? Hablemos de esto la próxima vez. Bien, cerremos con una oración. Padre Dios, te damos muchas gracias por traernos a la fiesta de la cosecha. Aunque llegamos a este día como si fuera otro día del año, Padre, tú ya has apartado este tiempo como una gran fiesta para encontrarte con nosotros. Padre, por favor abre nuestros ojos y ayúdanos a comprender tu corazón cuanto anhelas encontrarte con nosotros. ¿Cuánto deseas que realmente nos regocijemos en ti por la milagrosa y grandiosa obra de redención que has hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo? Padre, ayúdanos a creer de verdad en la obra de Jesucristo, porque todo lo que Él hizo ya había sido profetizado, prometido y cumplido conforme a ello. Que podamos escuchar la palabra de Dios y crecer en la fe, que es suficiente para agradarte, Padre, para que realmente podamos transfigurarte y consumar juntos la historia de la redención en el tiempo final. Padre, bendice a cada miembro de Salón para que sea lleno del Espíritu Santo en este día.
Hay muchas cosas que aún no entendemos. A veces la Biblia se vuelve realmente aburrida para nuestro corazón, pero por favor abre nuestros corazones y ayúdanos a tener hambre y sed de tu palabra, queriendo entender, queriendo obedecer. Que esos ecos de los israelitas, que obedeceremos la palabra de nuestro Señor, sean nuestros hoy. Le damos gracias por este día de los 10 mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.